Si acabáis de estar pendientes a la cabecera que acaba de salir por vuestra televisión, sí, empezamos aquí ahora en Corea para principiantes y hoy vamos a recibir a una pianista, compositora y profesora de piano, vamos, que se debe pasar las 24 horas pegada a los pianos, ya veremos qué nos tiene que contar. Así que recibo en el estudio a Hyeon Jong, que, bueno, si lo leen en el rótulo lo vamos a leer un poco diferente, pero la pronunciación correcta es Hyeon Jong, ¿no? Exacto, Hyeon Jong. Bienvenida, Hyeon. Hola. ¿Es cierto lo que acabo de decir, que a lo mejor te pasas las 24 horas del día pegada a un piano o no? Pues sí, yo diría que casi sí, porque por las mañanas suelo componer y desde mediodía hasta por la tarde estoy dando clase. Luego, después de clase, por la noche, siempre intento estudiar las nuevas obras que a mí me gustan, o si no, pues toco las canciones que me gustan. Oh, o sea, que también incluso de práctica para Claro, conciertos, etcétera. Claro, porque me gustan mucho los compositores como Chopin, Bach, Mozart, Rachmaninoff, que todos estos compositores de sus obras son muy difíciles. Entonces, no es cualquier obra que sale unos días en la semana, no. Hay que dedicar meses estudiando. Entonces, necesito mucho tiempo, se quita mucho tiempo para hacer otra cosa, no tengo tiempo. Y también estudios para las obras, para los bises, que me gustan poner. Me gustan que los bises que sean de mis conciertos, que sean de otros compositores. Entonces, hace poco toqué también en un concierto, di un concierto en el Sky, en la sala Manuel de Falla. Eso es. Y ahí toqué 3 bises de 3 compositores distintos. Toqué de Nocturno de Chopin y uno de Astor Piazzolla, que es un compositor argentino que me gusta mucho. Y luego, no sé si lo conocerá, un compositor que se llama Iruma, es un coreano. Exacto, sí, además está muy conocido por el mundo. se hizo muy famoso incluso por una película de esta saga de Crepúsculo. Yo creo que utilizaron una de sus canciones. Yo sacó incluso estas navidades un álbum nuevo, sí le sigo bastante. Muy bien, pues a mí también me gusta mucho. Es muy relajante. Sí, muy relajante y muy bonito. Sí, exacto. Entonces, pues nada, toqué estas cosas y claro, es que intento sacar el tiempo, pero estoy tan metida, como ves, todo el tiempo con la música. Exacto, sí. Claro. ¿Y qué parte de tu día te gusta más, por así decirlo? ¿O qué te llena más? ¿Cuando estás componiendo, cuando estás dando las clases, cuando luego estudias, o cada día es una diferente? Bueno, depende del día. Hay días que los alumnos que no me hacen caso no estudian, digo, ¿por qué? Entonces me desahogo estudiando mis obras. Dice, bueno, ya que no estudió él, estudio yo. Claro, estudio yo, me desahogo, improviso, lo que depende del día. Pero por lo general se portan bien, ¿no? En general sí, porque la mayoría de alumnos que tengo ahora porque lo hacen porque les gusta. Claro. Entonces yo tampoco nunca he querido obligar, entonces pues yo creo que lo hacen lo que pueden. Claro, a ti no te gusta obligar, pero ¿cómo comenzaste tú de pequeña? ¿Fue porque quisiste tú, te apuntaron y luego cómo has continuado con esta pasión? Yo porque bueno, empezaron mis amigas primero, entonces veían que... ¿Con cuántos años? Sí. Yo empecé con 10 años, aunque solo duró 1 año y medio. Ya te contaré. La primera fase. Sí. Y, entonces, en mi caso nunca ha sido obligado ni he disfrutado mucho y sigo disfrutando. O sea, ¿qué pasó ahí? Porque ahí hubo un intermedio, ¿no? Sí, hay un descanso. Sí, esa cosa que ya te contaré más adelante. Vale, porque tú empiezas a tocar el piano porque tus amigas tocaban el piano, allí en Corea. Sí. ¿En Seúl? ¿Eres de Seúl? Soy de Seúl, nací en Seúl y empecé a tocar el piano porque, hombre, me contaban mi madre, cuando mi hermano mayor, cuando volvía de colegio,
cantaba canciones que había aprendido. Entonces yo me acuerdo que tenía 5 años. Entonces sin saber nada de música, cuando mi hermano cantaba y yo lo tocaba en el xilófono, lo que él cantaba la melodía y decían que era exacto. Wow. Entonces tenías buen oído ya. Sí, tenía un oído, sí que tenía buen oído. Entonces ellos decían, digo, no sé si algún día hay que mandarla a una academia de música si a ella le gusta. Si claro, le gusta. Claro. Entonces, bueno, entonces muy buenos padres, porque nunca te han obligado a ir a mí nunca me han obligado, siempre me han dejado lo que he querido hacerlo, así que... ¿Cómo ha sido el procedimiento de pasar de ser pianista a querer componer? Porque no se empieza componiendo nunca, ¿no? Claro. Entonces, yo cuando tenía 14 años quería ser compositora. Y claro, entonces desde ahí, aunque siempre he tenido ese sueño, pero como ya cuando empiezas a trabajar, entonces ya como no te disponible de tiempo libre, entonces iba dejando un poco a poco y de hecho ya había olvidado el sueño de ser compositora. Y de repente cuando llegó la pandemia, me obligó a parar todo. Eso es. Como todo el mundo, me imagino. Estando 2 meses sin salir de casa, ahí empecé a pensar muchas cosas. Y entre ellas, ¿qué es lo que quiero hacer en mi vida? Claro. Sí. Te empiezas hasta a plantear tu propia vida. Claro. Entonces yo sí que siempre sabía que algo me faltaba, entonces empecé a hacer preguntas y la única respuesta que he encontrado era componer. Y de ahí es cuando sale tu primer disco. En silencio contigo. Exacto, que además lo tengo yo por aquí en la mano, casualmente. Bueno. Y tenemos también fotos del disco y lo tienes escrito tanto en coreano como en español para que todos podamos entender cómo se titula y qué sentimiento quieres transmitir a través del título, tanto en español como en coreano, porque las traducciones nunca son 100% iguales, ¿no? Sí, pero de hecho, claro, para traducir coreano he pensado mucho porque al principio intenté ponerlo lo que es literal, pero, ¿no? Claro, pero luego, uy, esto no suena muy bien. No, es que no suena igual. No suena aunque nada el igual. Sentimiento quiera ser el mismo, incluso en coreano quizás es más corto que en español. Entonces, he intentado poner lo que es el sentido realmente, ¿no? Cada título. Y nada, yo creo que ha quedado bien. O sea, que ahí ha sido cuando has podido por fin empezar a tocar tus propias canciones y ya dejar a los demás para los bises, ¿no? En vez de tocar solo los de los demás. ¿Cómo ha sido el proceso de creación de este disco? ¿Perdón? ¿Cómo ha sido el proceso de creación, de composición del disco? ¿Te ha costado mucho? ¿Has estado ¿Has estado un año? O... grabé, ha pasado ya un año. Grabé en el ¿no? abril del año pasado. Y al principio no me animaba porque no estaba nada segura, como acabo de empezar, ¿no? Entonces nunca estás segura de lo que estás haciendo. Exacto. Y como gente de mi alrededor solo dice, ¡ay, qué bonito, pero nunca se sabe. Necesitas un crítico. Claro, ahí. necesitas algún crítico. Entonces consulté mucho a mi profesora también de conservatorio. Y entonces ella también me guiaba un poco y tal, entonces empezó a recuperar poco a poco ya la seguridad y así empecé. Y hombre, la duración de grabar tampoco ha tardado mucho porque es el momento de, creo que ya como justo empecé a comenzar a componer, creo que tenía mucha inspiración. Claro. Entonces lo de componer no ha durado tanto tiempo realmente. Luego ya es hora de, nunca había escrito yo en mis propias canciones, ha escrito en el partitura, eso es lo que me ha costado más. Claro, sí, casi más pensarlas que luego tocarlas, porque como las has compuesto tú misma, salen ya natural en el piano, ¿no? Sí, sí. Hemos dejado ahí entre medias, vuelvo ahora, a qué pasó después de que con 10 años comenzaras. Esa historia. ¿Qué pasó ahí? Que luego a los 14 querías ser compositora, pero entre los 11 y medio, los 14, ¿qué sucedió? Sí, bueno, volviendo al tema anterior, empecé piano a los 10 años.
como te comenté antes, como mis amigas también tocaban piano antes. Entonces un día le dije a mi madre, yo también quiero aprender el piano. Entonces, pues vale, vamos. Entonces, entonces fuimos y me gustaba muchísimo, nada más tocar, me gustaba muchísimo y veía que avanzaba muy rápido. Y de hecho, este mismo año me presenté en un concurso de piano y quedé en cuarta. Oh, y eso es dificilísimo. Es difícil Sí. porque ni siquiera había empezado, ni siquiera había pasado un año. Sí. Entonces, desde entonces soñaba ser como pianista. Y entonces, como mi familia no hay ningún músico. Ninguno. Ninguno, y tampoco teníamos nada de información en aquella época. Entonces, mi madre y yo preguntamos a la directora de academia a qué iba yo. Pero a qué iba yo, entonces preguntamos a ver si yo quería ser pianista profesional. Entonces nos dijo que era demasiado tarde para Con 10 años. sí, para ser una pianista profesional, porque la mayoría de gente comenzaba a tocar 5 a 6 años. Y esto me decepcionó muchísimo y dejé de tocar el piano. Wow. ¿Esto es la influencia de tener un buen maestro o no? Sí, ahora que yo soy la profesora de piano, recuerdo mucho aquel tiempo, lo que me ha contado y cómo te influye. Exacto, Sí, eso sí. es para mal en este caso. ¿Y cómo retomaste la pasión por el piano? Entonces yo cuando cumplía 14 años sentía que quería ser compositora. Claro. De hecho, hacía algunas cancioncillas en esa época. O sea, que estas no son las primeras, las que No. tengo yo aquí. ¿Y No, esas no. se podrán ver o ya no te gustan tanto? Esto solo lo guardaré para mí. Secreto. Entonces, entonces pensé, para ser compositora, ¿qué puedo hacer? Y entonces pensé, la guitarra clásica. Claro. Entonces Siempre pensé, por lo clásico claro, tirabas. claro. Entonces pensé que era fácil, sería fácil y no sería tan tarde, como estaba ya metido lo de a ver si es tarde o no. Entonces no sería tan tarde para empezar algo. Y claro, en esos momentos yo no sabía que la guitarra clásica era tan difícil como el piano. Sí, sí, sí. Sí, sí. Luego la Entonces, teoría es muy difícil, la del piano, pero al empezar es más es difícil la guitarra. muy complicado, sí, Sí. sí. Y aún así, cuando empecé, a mí me gustaba mucho. Y estudié como 5 o 6 horas diario, Wow. después de colegio encima. O sea que nunca has sido una persona con mucho tiempo libre. No. Y me acuerdo que como me gustaba tanto, al llegar a casa por la noche, ponían una toalla detrás de la guitarra, en la cuerda, para que mis padres no se oyeran, para que no me regañasen. Y estaba tocando. Entonces, claro, yo cada vez que me gustaba más quería profundizar un poquito más. Entonces estaba buscando los profesores, a ver, buenos, a ver quién hay, pero en esa época en Corea la guitarra clásica no era tan conocido. Claro. Y tampoco había muy buenos profesores. Y entonces la información que he tenido que para aprender la guitarra en España sería país ideal. Y ahí es donde entra España Claro. en tu vida. Y ahí, con 20 años, pues yo ya estaba estudiando guitarra clásica en el Conservatorio de Madrid. O sea que viniste al Conservatorio de Claro, Madrid vine por guitarra, por no guitarra por piano. y luego te reconviertes a piano de nuevo. Luego, aunque me gustaba muchísimo estudiando en el conservatorio en la guitarra, pero siempre el piano estaba dentro de mi corazón. Claro. Entonces, un año que ya no podía más, decidí darme una oportunidad. Entonces me apunté a una academia de música para retomar el piano, para quería hacer un examen de ingreso al conservatorio. Entonces, ese año lo di todo lo que tenía dentro para recuperar el tiempo de esa niña de 10 años que quería ser pianista. Y bueno,
futuros proyectos que tengas ahora después de haber hecho todo esto y haber hecho tu primer disco, nos puedes contar, porque seguro que con algo sigues, ¿no? Porque todos los días compones. Claro, todos los días siempre intento. Entonces, pues de hecho ahora estoy preparando para mi segundo disco, que se llamará Mi Historia, que ya tengo 5 temas compuestos. ¿Y es más autobiográfico entonces? Sí, se llama, como se dice el título. Exacto. Intento contar mi historia a través de música. ¿Tu historia es relacionada con la música o en general? En general, la vida que he estado viviendo, o sea, entra todo desde infancia, adolescencia y hasta ahora. O sea, que quizás nos podemos encontrar canciones más alegres, otras más tristes. Sí, algunos muy profundos también, algunos muy alegres, sobre como infancia. Claro. Sí, entonces eso sería alegre, pero todo esto venía de la pandemia, recordando cómo ha sido mi vida. Claro. Pues sí que te vino bien la pandemia dentro en mi caso. Para reflexionar sobre ti misma, porque Sí, en ese exacto. momento pues dar clases de piano en persona es como se tiene que hacer. Dar una clase de piano online, que decían, no, todo online se puede hacer. Bueno, Es complicado, lo intenté esa época para hacer clase por online, pero es que los instrumentos es que muy no difícil. tiene nada que ver, hay que verlo como Y hay que suena. corregirlo, mirarlo directo, movimiento. claro, entonces es muy complicado. Los ángulos de cámara, como no tengas 7 cámaras el Exacto, alumno. y tampoco no se oye muy bien. Claro, es verdad, porque se satura el sonido. Bueno, muchas cosas. Bueno, pues Gerión, tenemos ahí unas banderitas que llevan esperándonos un rato, así que vamos a dar paso a nuestra sección de ronda de preguntas rápidas y volvemos. Bueno, como te acabo de decir, puedes coger una española, una coreana, preparada, lista. A ver. La primera pregunta, que como además te las he enviado de antemano, te las sabes y estás preparadísima. ¿Prefieres tocar composiciones españolas o coreanas? Eso yo he pensado mucho, pero yo diría empate. ¿Empate? Porque si se trata de canción moderna, yo prefiero compositores coreanos, porque yo he vivido mi adolescencia todo con canción coreana. Hay músicos muy bonitos, muy buenos. No sé, una vez creo que he visto tu entrevista que mencionaste Kim Gang-seok. Exacto, sí. Me encanta. Tengo un disco suyo Me encanta. Lo vendían en el Corte Inglés, no sé cómo. Oh, no lo sabía. Sí. Pues me encanta. Para mí es encima que es muy buen músico, pero una poeta también. Exacto, sí, sus letras son muy bonitas. Sí. Y luego, se trata de lo de compositores españoles. La verdad es que hay muchísimos compositores muy famosos, muy buenos, como Isaac Albéniz, Joaquín Turina, Antón García Abril. Hay compositores maravillosos. de todo tipo, además, con muchos, para gustos diferentes también, que es lo importante. Pero sí que es cierto que, claro, también te he visto tocando el himno nacional de Corea, el Arirang, de canción tradicional. el Egukka también te he visto, ¿no? Yo creo. Arirang. El Arirang. Sí. Vale, no es el himno, esa es la canción más tradicional de Corea. Sí. Exacto. Y esa es una canción que yo antes tenía como cabecera esa canción, pero en una versión diferente. Y podemos encontrar en tus redes sociales que salen los rótulos ese Arirang hecho por ti al piano, muy bonito, por cierto, que lo vi. Me he ido ahora al himno, no sé por qué. Como me cae muy bien la hija del maestro Anicté que vive en Mallorca, así que si alguna vez vas a Mallorca, ahí está su hija con el museo. ¿Te gusta más vivir en Corea o prefieres España? Aunque bueno, mitad de la vida se está en cada uno. España. No sé si habrás imaginado, pero España. ¿Cuáles serían los motivos principales? A ver, para empezar, llevo ya 20 años viviendo aquí en España. Y la época más importante de mi vida podría decir que he pasado aquí. Claro, Entonces, y también ahí he conocido muy buenos amigos. Entonces, aunque añoro muchísimo a mi familia, es la única pena que tengo en Corea.
pero yo prefiero vivir aquí. Bueno, ya les visitarás. Claro Si que nos sí. permiten las Sí, cuarentenas extremadamente largas que hay para entrar en Corea. ¿Crees que los coreanos saben más de España o los españoles más de Corea? Sí. Porque he visto muchos esos coreanos que han rodado una serie y muchos programas para televisión y han venido mucho a España, han rodado Sí, aquí. es verdad. Y entonces, por toda España, claro, además. toda España. Y he visto, entonces, comentan muchos amigos de Corea y que ya conocen a veces más que yo sobre España. No lo puedo creer. Sí, Sí, a sí. mí a veces me dicen, uy, estoy viendo un documental en la televisión y sale este pueblo muy bonito y yo Sí, no sí. sé qué pueblo es. Y digo, ¿Es que lo conocen? Vamos, yo digo, ah, sí. pues lo buscaré en Google. Y también he visto muchísimo turista que los coreanos, turista Sí, coreano. es Sí, verdad sí. que dicen que, bueno, ahora en la Con la época del pandemia, COVID sí, evidentemente no, pero justo antes de la pandemia, Había mucho. el último año, en 2019, vinieron casi bueno, lo estoy redondeando demasiado, pero 700.000 coreanos en Que no un me año. extraña porque cuando iba al Corte Inglés, Solo en el veías. supermercado, a veces pienso, digo, uy, estoy coreano, de tanto escuchar coreanos. Claro, claro, tú escuchas pasar y dices, uy, Sí, sí, esto lo he mira. entendido muy bien. Y la más difícil de todas, Uf. por lo menos para mí, yo creo que quizás para ti también, vamos a ver si hay empate o no. ¿Qué comida prefieres, la coreana o la española? Lo he estado pensando mucho. Eso te ha costado casi como Me componer cuesta una mucho. canción. Sí, sí, exacto, incluso más. Además que yo soy muy comedora, que me encanta comida, me encanta comer. Y hay las comidas españolas, que es jamón ibérico. Muy bien, Eso muy bien. yo, vamos, no pienso renunciar nunca jamás. Y cocido, Oh, qué rico. entonces hay patata y paella. Ah, Así que- ¿Y luego coreanas favoritas? Jajangmyeon, no sé si te Es suena. como un plato coreano de inspiración china Sí, con una base de judías, Furias. una pasta negra de judías, Exacto, sí. con unos Luego- fideos y cebolla sí. y cerdo. Bueno, sí, Claro, ya puedo hay explicar de todo, demasiado. depende. Luego kimchi, fundamental para los coreanos. Exacto, que puede ser de cualquier tipo, es Sí, pues, sí. el más famoso, la col fermentada, pero hay Exacto. Sí. muchos kimchis. Desgraciadamente, como yo no sé cocinar, compro. Bueno, pero ahora hay muchos coreanos que hacen su propio kimchi y lo venden, yo cada vez veo más. ¿Así? Ah, Sí. pues yo, a mí me parece muy complicado. Sí, muy sí. complicado. Una Sí, amiga pero- mía el otro día lo hizo ella sola aquí en Madrid, digo, Ah, sola. pero 2 días enteros estuvo, porque claro, Es que esto se dedica mucho tiempo. sí, demasiado, yo eso Como estudiar las obras de piano. prefiero pagar y que esté hecho ya. Yo también. Entonces ahí quedaríamos, ¿no? Con el jajangmyeon y el kimchi. Yukgaejang también. Yukgaejang, una sopa picante de Sí, carne. sí, cada vez que voy a Corea siempre le pido a mi madre que me lo haga. Ah, bueno, el de mamá siempre está más rico. Claro. Pues muchísimas gracias, Gerión, por haber A venido ti, al programa. Teresa. Cuando saques tu segundo disco, eres bienvenida a volver y nos lo Muchísimas puedes contar. gracias. Y así podemos también ver esos matices de cómo ha cambiado tu vida Muy con bien. el paso de los años, porque trata sobre ti. Muy bien. De momento nos quedamos con este, que es tu primer disco, que si te escriben por Instagram o por redes sociales lo pueden conseguir, ¿no? sí. En silencio contigo, por si acaso, está saliendo en los rótulos también, por si no lo pueden leer en la portada. Y bueno, pues eso te digo, eres bienvenida y espero que te vaya muy bien con esta Muchísimas nueva gracias. faceta de tu vida. Muchísimas gracias. Y gracias a todos vosotros por ver Corea para principiantes. Ya sabéis, a Gerión quizás la podemos ver en las GAE dando conciertos, luego le da las clases a los niños pequeños y no tan pequeños de piano, y lo mismo que en cualquier momento se pone a hacer kimchi. Así que nos vemos en Corea para principiantes en el próximo programa.